Buenas noches, estimados estudiantes de Estática y Resistencia de Materiales. Hoy va a ser el CIPAS sobre la fase 3. A continuación voy a explicar unas cositas importantes para que ustedes tengan en cuenta. En el caso de los dos ejercicios, imagínense en el sólido, porque si no imaginan el sólido y la realidad es bastante complejo. La figura que tiene uno de los ejercicios es un cuadrado con un hueco en el centro. Es como una especie de tuerca, aunque no está roscada en el centro, ahí no aparece. Y la sección que está ahí, es importante que la visualicen para que más adelante tengan en cuenta el sólido. Igual también pasa en la columna. Una columna está de concreto, probablemente habrán casas o edificios que ustedes han visto con esa columna en forma de T. Y imagínense el sólido. Ahora, la diferencia con respecto a la figura cuadrada es que el centroide aquí está en el centro del círculo. En el caso de la columna está a un lado de la T. Entonces, eso cambia totalmente el ejercicio. Ahora, algo importante que tiene que tener en cuenta es que los momentos de inercia son momentos que se dan en un punto en el centro. Yo creo que el mejor momento de inercia que ustedes han visto, de pronto han jugado con eso, anteriormente jugaban bastante, ahora casi no, es un trompo. Un trompo, su momento de inercia es en el centro y gira alrededor. Bueno, entonces algo muy importante que tengan en cuenta es que los momentos de inercia están en el día a día de sus vidas cotidianas. Por ejemplo, una llave, un grifo, cuando usted la abra, está en un momento ahí. Es decir, cuando usted está cerrada la llave y le hace mucha fuerza, como quedó cerrada, hay una fuerza contraria, que inclusive cuando la llave está muy cerrada de mucho tiempo, usted no puede ni abrirla, tiene que emplear mucho más fuerza de lo que debe ser normalmente. Y por regular el grifo o sube o baja. Es decir, cuando usted gira a un lado, va a abrir y otro va a cerrar. Otro elemento importante que tengan en cuenta en los momentos que existe una cosa que se llama regla de la palanca. ¿De pronto la han escuchado? No, señor. Oh, No, señor. esto es importantísimo. Si usted alguna vez está quitando un tornillo o finalmente está apretando un tornillo o abriendo una llave y cerrando una llave, pues la regla de la palanca, la regla de la mano, te puede decir para dónde va. Mira, si cogemos la mano y están pues mirándola de acá y tenemos el dedo pulgar hacia arriba y tenemos los dos dedos abiertos, el índice y el anular, perdón, el del corazón, y multiplicamos A por B, significa que el índice pega hacia B. Inmediatamente se genera un tercer vector, que es el A, va hacia arriba. Entonces, cuando usted tiene una llave y comienza a girarla hacia la derecha, o sea, contrario a las manecillas de reloj, el tornillo sube, entonces la llave la está abriendo. ¿Sí? Por el contrario, si usted va de B a A, entonces ya no va hacia arriba el pulgar, voltelo. Y cuando lo voltea, el tornillo, es un tornillo que va saliendo de la llave, va entrando, ahí usted cierra la llave. Igual aplíquelo a un tornillo. Cuando un tornillo usted está en el destornillador y bueno, ¿para dónde le hago? Si usted le hace contra la manilla de reloj, él abre. Y si lo hace a favor de la manilla de reloj, él cierra. ¿Sí ve? Ese es el mejor momento o ejemplo de un momento de inercia aplicada a una llave, un grifo, que se compone de un componente que sale cuando abre la llave o cierra cuando cierra la llave. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque comiencen a visualizar esto, tanto en el sólido que está en el centro, como también en la columna. Bueno, a partir de esto, entremos en ejercicio. El primer punto es el del mapa mental. Ustedes asumo que lo tienen ya hecho y pues es en el punto pues de fase consecución, solamente pues leer los temas y hacer el mapa. Vamos a los puntos importantes que es el ejercicio 4.10 y el 4.14. Bueno, voy a mostrarles un ejercicio similar, aunque no es igual, porque cambian algunos elementos, bueno, algunos valores. Si se dieron cuenta, los valores son diferentes, por lo tanto, los resultados van a ser diferentes, pero el método
es el mismo. Bueno, entonces miren, esta figura, que para mí es como una especie de tuerca, aunque no tiene la rosca, y miren que es muy importante donde ubican el cero o el punto centroide, que es aquí en la mitad del círculo. Cuando me coloco en el punto ahí, digo, bueno, a partir de ahí, ahí tengo que aplicar lo que es el momento. Es decir, ahí vamos a ver cómo puedo yo calcular momento de inercia, momento polar, los giros, el producto de inercia, el módulo de sección y el centroide. ¿Ok? Lo primero que tienen que hacer es una tabla. Esta tabla donde la figura, un cuadrado, sacan el área. Recuerden que este es el área total del cuadrado, que da 2.500 centímetros cuadrados. Y se saca el área del círculo. Acuerden que el área del círculo viene siendo 30 centímetros, es decir, el radio es 15 centímetros. Recuerden que puede sacar el área del círculo con pi, y pi al cuadrado, y le da 706. Ahora le colocamos valor negativo. ¿Por qué le colocan negativo? Deberían de ser simplemente sin negativo, pero colocan negativo ¿por qué? Cuando yo hallo el área total, está en color azul, finalmente se tiene que restar el círculo. Como les mencionaba anteriormente, es esta figura. Es como una especie de tuerca sin la parte del centro. El círculo no tiene. Por lo tanto, el área es el área que usted ve el sólido. Es importante tenerlo en cuenta porque más adelante van a utilizarlo. Entonces, el área es 1793. Ahora, miren las ubicaciones del X. Si vemos que es X y Y, en el punto 0, pues X es 0, 0, el Y es 0, 0. En ambas figuras, ¿sí ven? Las figuras, tanto el cuadrado como el círculo, están ubicados el X y el Y en el 0, 0. Esto es importante para el centroide. Por allá, muchas gracias. Entonces, miren, en el centroide que está aquí, tanto en la figura como círculo, como en el cuadrado, está en la posición 0 ambos, X y Y, X y Y. Muy diferente cambiaría si este centroide hubieran colocado aquí en la punta, donde comienza la figura, hubiera cambiado esas posiciones, pero está aquí en el centro. Y los momentos de inercia, pues finalmente son 0. Bueno, porque está ubicado en el punto 0. Además, porque no hay sólido. Mira, aquí no hay fuerza en estos momentos. Por lo tanto, el momento es 0. Entonces, cuando comenzamos, ¿cómo calculamos los momentos? Pues finalmente es el momento en el eje Y sobre el área. Pero como el momento en el eje Y es 0, cualquier número que tenga que dividir ese valor, pues da 0. Entonces, en este caso, este valor de los centroides da 0 y 0. Bueno, porque ubicamos el punto en la mitad de ambas figuras geométricas. Hasta ahí es sencillo. Ojo, el siguiente ejercicio cambia porque el centroide no está ahí, está en otra parte. El otro ejercicio cambia un poco este desarrollo. Entonces, ¿cómo calculamos los momentos de inercia? Pues básicamente hay que calcular en el eje X, en el eje X y en el eje Y. Entonces tenemos que el eje X es igual a X, momento de inercia en el eje X1 y en el X2, sabiendo que X2 es la posición donde termina el círculo y comienza el sólido. Acuérdense que esto es un círculo hueco y comienza el sólido. Entonces, en pocas palabras, ¿qué está haciendo? Pues está calculando el momento de inercia total menos el del hueco. Por lo tanto, va a dar el momento del sólido. Bueno, donde no estuviera este hueco, pues precisamente el momento de inercia era el del cuadrado. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, con esta ecuación, acuérdense que la ecuación va en la geometría, viene que es un medio por b por h al cubo, que esa es la figura del cuadrado, y aquí está la del círculo. Se le resta al momento de inercia del cuadrado. Es decir, estas ecuaciones vienen representadas a partir de cada geometría. Entonces,
50 por 50 al cubo. Recuerden que es la base. Y la altura también es igual. En el caso de acá, el diámetro es 30, ¿se acuerdan? Y da un valor de, en este caso, de 481.072.5513 centímetros cuadrados. Bueno. Y teniendo ya el valor X y el valor Y de ambas, pues finalmente hacemos una sumatoria. La sumatoria es en el eje X, el eje Y, y si calculamos el momento de inercia total. En este caso, las sumatorias fueron muy similares porque tienen simetría ya, ¿sí ven? Entonces, la simetría es que 482.000 más 482.000 da 962.000. Bueno, porque hay geometría. En el próximo ejercicio no hay geometría, por lo tanto estos valores van a cambiar. Una vez se tiene esto, pues vamos a calcular los radios. ¿Cómo es la forma de los radios? Pues finalmente se calcula raíz cuadrada del momento de inercia en un eje sobre el área. Recuerden que ya tenemos el área que calculamos acá arriba. El área, ¿se acuerdan? Tenemos el área. El componente X del momento de inercia. Y el raíz cuadrada sobre eso. Entonces me va a dar el radio en X, que es 16,3794 centímetros. En el caso del RY es 16,37. Son similares por la asimetría que tienen. Recuerde que en el centro el momento de inercia es 0 y son dos de tareas porque es 0. Bueno, aquí es 0, puesto que la distancia del centro de la figura compuesta coincide con el centro del círculo y del cuadrado. Es decir, al coincidir, pues es 0, finalmente. Entonces, después se sacan las secciones. Acuerda que las secciones, si vamos acá, es el corte del sólido. Y esta sección me permite calcular esa sección. Ahora, den en cuenta que ustedes acaban de calcular lo que es el momento polar de inercia. Acuérdense que el momento polar de inercia es ya cuando me refiero al sólido. Este momento polar de inercia es la fuerza que tengo que para él probablemente pueda destruirse. Bueno, ese momento de inercia total significa que cuando yo aplico esta fuerza puede fallar el material. Es el momento de inercia polar, que le llaman. Entonces, esta sección es muy fácil. O bueno, se calcula con el momento de inercia tanto en X como en la sección en Y. Entonces, mira que la sección Y es el área transversal, en este caso 25 centímetros. En el caso de Y, igual. Dan valores similares porque hay simetría en la geometría. En el caso del ejercicio que sigue, que es una T, no hay simetría. Y más aún, se coloca el centroide en un lugar a un lado, por lo tanto cambia la simetría. Entonces aquí están los resultados, es decir, tenemos la sección, ¿cuánto da? Da en este caso 19.000 centímetros cúbicos, ambos dan similares por la simetría. Los radios dan iguales también 16,37 centímetros. El total del momento de inercia polar da 962.145,1026 centímetros al cuadrado. Individualmente dan similares, 481.000, ambos. Acá calculan las inercias y el centroide es 0 porque están ubicadas en el centro, ambas figuras. Bueno, ahí está la explicación de este punto. ¿Qué cambia con el ejercicio de ustedes? Cambian las unidades y cambian también los valores. ¿Hacer una pregunta hasta este ejercicio primero? No, señor, todo muy claro. Ok. Listo. De pronto aquí van a tener una duda. ¿De dónde salían las fórmulas? Las fórmulas ya están desarrolladas. Es decir, para que la geometría de los momentos
tal como lo que colocamos acá, que un medio por, esto ya es geometría, y por geometría ya existen unos momentos de inercia que se calculan para un círculo, para un triángulo, para un cuadrado. Ya existen la forma, simplemente búsquela y la va a encontrar. Ahora pasemos al ejercicio de la columna de concreto o pues de metal. Mire que el centroide cambia, está a un lado izquierdo. Al ser un lado izquierdo cambia totalmente todo el análisis que vimos en el ejercicio pasado, porque estaba ubicado en el centro. Además, inclusive hubiéramos podido colocar aquí en el centro, también cambiaba un poco, porque la geometría también no es simétrica. Probablemente es simétrica el lado derecho con el izquierdo, pero el lado superior al inferior no es simétrico. Bueno, ahora más aún, el centroide no está ubicado en la mitad de la columna, sino que está ubicado a un lado. Eso cambia el ejercicio y se vuelve un poquito más complejo. Entonces, en orden de ideas, en la tabla que vamos a armar, donde se comienzan a calcular las áreas del primer rectángulo, la 700, que es el que estemos acá, el más pequeño. El 1 que estemos acá, lo ven acá, el 1 es mucho más pequeño. Y después rectángulo 2, que es mucho más grande, que es la base. Digamos que esto es una columna en la cual esto soporta, que es el más delgado, el rectángulo delgado, y este rectángulo que está parado, que es el más grueso, es el rectángulo 2. Por lo tanto, el área es mucho más grande, 1250, y el área del pequeño es 700. Cuando se suma, pues da 1950 el área total de la columna. Ahora, miren las posiciones. Anteriormente las posiciones daban 0 todas. Aquí no. Aquí da la posición de X es de 35, donde comienza el sólido. ¿Lo ven? Nos paramos en 0 y avanzamos en un espacio, aire, 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 y nos encontramos con el sólido. Y ahí comienza en 35. ¿El ancho cuál es? En el eje X, pues es 25. Entonces 35. Ah, bueno, y teniendo en cuenta que se descuenta el valor que está acá, estos 5 centímetros, miren, o sea, termina el sólido. Entonces 35 más 20, 55. Porque finalmente no está al final de la columna, sino hasta donde termina el sólido. Bueno, posteriormente, el otro es similar, con la diferencia que ya no termina en 35, sino que termina en 25. ¿Ok? En el eje Y. Ahora, miren que los momentos cambian con respecto a la geometría. Ya el rectángulo 1 es 38.500. ¿Lo ven? En el rectángulo, en el eje Y, en el eje, me estás preguntando por qué da 55, porque mira, yo llego y me paro en el 0, ¿cierto? Estamos en el eje X, ¿cierto? En el eje X, perdón, en el eje X, estamos acá, vean, eje X, paro en 0 y el valor que me da hasta el centro de la figura es 35, que va de 0 a 35, ¿lo ven? Está aquí. 0,35. Y después, como está aquí en la mitad del elemento, que es la mitad del coso que es 35, aquí está, en X, y después seguiría en Y. En Y es 55, que es el valor que está desde el punto 0 hasta la mitad del cuadrado 1. ¿Lo ven? Ahora, ¿por qué la mitad del cuadrado 1? Porque es la mitad del elemento, porque hasta ahí genera la fuerza. Entonces, la mitad de 10 es 5. 50 más 5, 55. ¿Lo ven? Entonces, en Y, 55. Y en X es 35, porque es la mitad de este cuadrado 2. Recuerden que la mitad de cuadrado 2 es el valor que está de aquí hasta aquí es 35. ¿Te quedó claro? Ok. Listo. Entonces miren que como ya existen
una asimetría, o finalmente porque el cero está puesto a un lado, y ya los momentos se dan. Es decir, ya el momento, en el caso de Y, de la primer rectángulo es 38.500 en X, y en Y da 24.500. En el rectángulo 2 da 32.500 en Y, y en X, perdón, en X y en Y da 43.750. Este valor se suma y da un total de 69.750 en X, el momento de inercia en X, y el momento en Y da 68.000. Son muy similares, pero en X es mucho más, es mayor. Bueno, ahora, ¿es porque es mayor? Porque ustedes calculan acá y ven que el componente en X es más alto que el componente Y. Porque miren cómo está el rectángulo, el primer rectángulo. Hay más componente en X que en Y. En el caso igual acá también. Por eso es ligeramente un poquito más alto el momento en X que en Y. Bueno, entonces viene como les dejaba arriba. El de arriba los momentos dieron 0. Perdón, viene de acá arriba. ¿Se recuerdan? Los centroides dieron 0. ¿Por qué? Porque finalmente la posición de ambos estaban en la posición 0. Acá no. Acá estos centroides están en otra posición. Los centroides de la figura. Entonces, por eso nos diga la figura. Entonces, esos centroides están a partir del momento de inercia total de la suma dividido entre el área. Entonces, por eso calculamos los momentos, el momento total entre el área. Entonces, este valor da 35 centímetros. Eso serían el centroide, que casualmente es el que está aquí en la mitad, ya lo se comprueba. ¿Por qué me da esto? Porque el cero está aquí a un lado. Miren, si un día el cero hubiera estado, digamos que hubiera sido aquí en toda la mitad, sería 0 en esta posición. ¿Sí lo ven? Pero el centroide no está partido en la mitad del cuadrado, está a un lado. ¿Sí lo ven la diferencia? Te da 35 en centroide en el eje X. Ahora, el centroide en el Y, el valor que me dio la sumatoria total del eje Y, perdón, del eje X, y dividido entre el área, que el área es similar, te da 35.7692 centímetros. Es decir, es un poquito más corrido de lo normal. Bueno, se corre un poquito más en el eje Y. Por eso miren acá cómo está el valor. Es decir, en el caso del eje X, el centroide da aquí, y en el eje Y se corre un poquito más allá. Bueno, entonces si unimos los dos, el centroide da aquí, que está a 35 centímetros del centroide, en la mitad de 25, que es 12.25, y a una altura si fuera aquí un piso, a 35.7 centímetros sería el centroide. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces ya calculamos los centroides, y miren la diferencia en que el del pasado daba 0, porque la posición estaban ambos en el centro. Y les decía, acá un valor de 35 y 35.7 que está aquí, mírenlo. Pero esto hubiera cambiado si este centroide lo coloco aquí en el centro. En el centro hubiera dado ambos 0. ¿Sí ven? Porque ubicaba el centroide acá. Ahora calculamos los momentos. Miren que el de arriba era muy más sencillo por la simetría que está ubicado en el centro. El caso de acá cambia un poco, porque las geometrías van a cambiar un poco. Los momentos de inercia son la sumatoria de ambos elementos, de IX1 y X2. En el caso de allá se restó, porque era un hueco. En el caso de acá no, el caso es sólido acá. Por lo tanto, se van a sumar. Entonces aquí los momentos de inercia van a ser con la ecuación de un rectángulo, como el que vimos arriba. Acuerda que es un rectángulo más menos el círculo. Aquí como no hay círculo, es rectángulo. Entonces calcula los momentos del rectángulo número 1 y el rectángulo número 2. Recuérdenlo. Rectángulo número 1, rectángulo número 2.
teniendo en cuenta las áreas. Entonces, finalmente, meten los datos, 70, 10 al cubo, el área 700, y me da en X un valor de 670.000, 096.15 centímetros al cuadrado. Componente X. Ahora, componente Y. Es muy similar porque es la misma geometría. Se calculan los valores y me da 350.977.5. Miren que es diferente en X como en Y. Miren que en el caso de allá dio un poquito más alto el momento, ¿se acuerdan? Porque X tiene mayor, digamos, cobertura, en cambio el Y no. Por lo tanto, en este momento la inercia se evidencia más en el eje X que en el eje Y. Ahora, esta inercia es por ejes. Y acuerden que se saca el momento de inercia polar. ¿Qué viene siendo el momento polar? Que es la sumatoria de estos dos elementos, que es J sub O, Lx y Ly. Entonces se suma y da el valor de 1.021.033.6. Recuerde que el momento polar está involucrado en el máximo momento que puede resistir el material. ¿Qué significa esto? Que usted calcula este valor y que por ahí está el valor de falla de ese sólido en el cual el momento de inercia polar se calcula. En pocas palabras, si usted lo calcula a una llave, ese momento hace que la llave fracture o falle. Bueno, entonces ya calculamos momento de inercia polar y ahora vamos a calcular entonces los radios. Recuerden que los radios es tener en cuenta la inercia en un eje, X y Y, se divide en el área y se saca raíz cuadrada. Es una ecuación como la que calculamos arriba. Se mete el momento en X, que es mayor, acuérdense del momento en Y, y si bien el área, que ambas áreas son similares. Y se saca raíz cuadrada. En X dio 18.53 y en Y da 13.41. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos los valores del rectángulo, donde en las sesiones que vamos a calcular, pues obviamente tenemos el valor de 670.000 que dimos por el área que se cruza, que es 35.7, que viene siendo lo que vimos acá arriba, ¿se acuerdan? Esta área que es 35.7, que es lo del centroide. Y en el caso de el otro es el del X, que es 35. Acuérdense, en el y en el X. Entonces se saca la sección y da, en el caso de sección X, 18.773 centímetros cúbicos, y en el caso de la sección Y, da 10.026.7 centímetros cúbicos. Sabiendo que siempre el X da un poco mayor, en este caso da mucho mayor que en el caso del componente Y, porque la fuerza aplicada hacia el sólido se refleja más en el componente X, porque mire, el X, mire el movimiento de izquierda a derecha, atraviesa más que en el movimiento de abajo hacia arriba del componente Y. ¿Alguna duda hasta ahí? Buenas noches, profe. Sí, dime. ¿Me podría explicar un poquito más sobre ahí en el radio de giro? Ahí me perdí un poquito sobre qué inercia utiliza. En acá, en este radio. Sí, señor, exactamente. Claro, Ahí utiliza o sea, el momento de inercia en X, pero o sea, de cada figura o ya la totaliza y en esa, o la sea, la total. suma de las dos. Es la sumatoria total, porque es la sumatoria, como me paro en un eje, está toda en la X y toda en Y. Mira, recuerda que en el caso de acá arriba, en X me dio 670.096.15. Ese 67.000 es el que está acá. Míralo, 670.000, entonces es todo el componente de ambas figuras en X.
Ahora, en el de arriba eran listo. sumatorias, pero como es negativo, porque era un vacío, pues se restaba. Si hubiera sido un cuadradito completo sin ese hueco, se sumaba, pero como era un hueco, se restaba. Y en el caso de Y fue igual, ambas se suman y el valor de 350.907 está acá. Y se divide entre el área y me da 13.41 y el otro me da 18.53. Y acá están las sesiones. ¿Alguna otra duda? No, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, recuerden que cambian las unidades y los datos cambian, para que tengan en cuenta eso. Ahora, vamos a pasar a la parte del ejercicio. Asumimos que hay una parte que ya está desarrollada en la fase 2, que eso no la tienen en cuenta, y vamos a ver lo que piden. En este caso, la parte de la fase 3 piden en la ley del diseño que calculen las fuerzas internas de cada una de las barras de la estructura asignada por el método de los nodos y que harán la verificación por el método de las sesiones. Es decir, muy parecido a lo que vimos acá ahorita, sobre las sesiones. ¿Vieron? Para el desarrollo de esta fase, deben revisar pues, el video que les mandaron, que están en el que les compartí, para el cálculo de las fuerzas internas, que también será subido en el foro. Entonces, fuerzas internas. Ahora, acabamos de ver que finalmente la fuerza interna es lo que calculamos ahí, es decir, cómo genera la fuerza interna en el material. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta, pues, finalmente el desarrollo de las flechas. Y bueno, pasamos acá. Bueno, recuerden que ustedes calcularon las fuerzas en cada nodo y al calcular las fuerzas con respecto a cada punto, A, B, C, y cómo interactúan entre ellas, y medir qué fuerzas se generan ahí, porque hay fuerzas que generan a tensión y a compresión, o fuerzas nulas también, se nulan. Hagan el ejemplo como si se ubicaba aquí Samuel, aquí se ubique Mena, aquí se ubique Andrés, como ubicaciones, y cada uno cuelga una cuerda. El L yo, NK otra persona, y así sucesivamente. Digamos que cada nodo sea una persona. Y lógico, habrán personas que tendrán mucha más fuerza que otros, porque digamos que en unas sean personas muy corpulentas, en otras sean personas muy delgadas, o otras personas sean personas muy, muy chicas. Entonces, digamos que con esta posición calculemos las fuerzas. Ahora, pues no son personas, son materiales que deben responder a según el diseño, o a compresión, o a tensión, y eso va a calcular la sumatoria de fuerzas, y finalmente unas serán nulas, es decir, que tanto la fuerza que entra como sale se anulan y queda cero. Bueno, esa es la clave. Recuerden que en la fase 2 se calcularon las fuerzas. Hubieron muchos errores que yo vi en el cual calculaban que la fuerza de la punta es igual y la calculaban iguales. No, la de punta, miren que ambas fuerzas se dividen entre la mitad. ¿Por qué? Porque obviamente el punto de apoyo aquí da a ras con el punto G, finalmente no con ninguno, por eso se divide a la mitad. Bueno, mismo que el punto A. De esos todos los demás puntos valen el valor que es. En el caso de ustedes, creo que vale un poco más. Listo, importante tener en cuenta la geometría, los tramos. Y comencemos primero con la sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, asumimos que da 0. ¿Ustedes saben qué significa que da 0? ¿Alguien sabe? Que está en equilibrio. Exacto. Cuando uno asume la sumatoria de 0, en primer lugar sirve para poder deducir que hay adentro, pero cuando está en 0 es que esto está en equilibrio, es decir, que no se cae. Está estático. Muy parecido al ejercicio que estaba en el pasado, donde la caja yo la cargaba y no se movía el piso, ¿se acuerdan? Entonces, finalmente la caja estaba en reposo, por tanto, su sumatoria podía ser en 0. Muy diferente si la caja estaba a una altura de 1 centímetro, 1 milímetro inclusive. Ya la sumatoria de fuerzas no va a 0, porque estaba ya sostenida. El caso acá está en equilibrio,
y no está en movimiento. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esto? Para poder calcular el componente de fuerzas en X y lo mismo componente de fuerzas en Y. En ese orden de ideas, también asumimos que el momento es cero, porque finalmente no está en torque ni en movimiento. Por lo tanto, también permite calcular los movimientos en torque y igualarlos a cero. Hasta ahora, ¿están bien hasta ahí? Sí, señor. Ok. Listo. Entonces, en los componentes de AY y GY se dicen que es de 21 kilonewton. Finalmente es la sumatoria de las fuerzas en Y. El caso del componente X, AX es igual a 0. Bueno, cuando hacemos las sumatorias. Esto es importante porque comienzo con estos dos valores a determinar el componente total de los elementos. Bueno, es bien importante. En el eje X es igual a 0, sumatoria. En el eje Y es igual a 21K en AY más GY igual a 21. Ahí van ya dos ecuaciones. Y en los momentos, finalmente, GY es igual a 10.5 kilonewton hacia arriba. Y en el eje y de la ecuación de FY se tiene que AY es igual a 21 kilonewton menos GY, donde se despeja AY y es igual a 10.5 kilonewton hacia arriba. Claro, hasta ahí, tengan en cuenta muy bien el dibujo de la fuerza que va hacia arriba. Bueno, es importante esa parte. ¿Hasta ahí van bien? Bueno, Profe, una pregunta, ¿sí? qué pena. Es decir, que esos 21 kilonewtons es de todas las fuerzas que están en la cercha, es decir, 1,75 más 3,5 de cada uno de los puntos, Sí, ¿sí? sí. Ah, ok. Porque acuérdate que está en Y, es Y, míralo. En X no está, X está en 0. Mira la fuerza, Y. Ah, bueno, aquí los componentes en seno y coseno, pero más a rato calculamos fuerzas en cada uno de los nodos. Pero si calculamos una fuerza total, en Y está la fuerza y en X no hay fuerza en estos momentos. Bueno, Vale, gracias. ok, listo. Bueno, ahora, se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. ¿Qué significa el método de nodos? Como les decía, si ustedes sitúan a una persona aquí y a otra y comienzan con unas cuerdas a jalarse, digamos que los nodos son las personas y que esa carga pues se va a distribuir. Ojo, teniendo en cuenta que va 3.5 kilómetros aquí, aquí 1.5, cómo estas cargas se distribuyen y cómo queda, si queda tensión o compresión. Bueno, entonces en ese caso, pues teniendo en cuenta la estructura que es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Miren que A, L, B, C, K se van desde A, B, L, C, K, D, J. ¿Sí ven? Y para ahí, ¿lo ven? O D. Ahora, ¿por qué para ahí? Porque si yo calculo hasta aquí esta D, el otro lado va a ser similar, porque es simétrico. Es decir, yo calculo las fuerzas de estos nodos A, B, L, C, D, K y D. Al otro lado va a ser similar. Bueno, es simétrico, porque las cargas son iguales. Entonces, necesariamente solamente calculan estos nodos y finalmente, como dice acá, son gemelos. La parte de este tendrá el mismo valor de la fuerza. Bueno, entonces primero se toman sumatorias de fuerza en X hacia la derecha y posteriormente en Y. Bueno, se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo los nodos, es decir, hacia afuera. Y si el valor resulta negativo, significa que está a compresión. Y si resulta positivo, significa que está a tensión. Importante esa parte, recuerden, si el valor de la fuerza si resulta positivo, es que está a tensión y si significa negativo es que está a compresión. Entonces se colocan las ecuaciones X y Y
Y para el equilibrio de las partículas de cada nodo, es decir, que está en equilibrio en cero, y se soluciona por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para una síntese de 2×2. ¿Se acuerdan que vieron en el álgebra por allá una 2×2 de Gauss-Jordan? Entonces, en X se asume que es 0 porque está en equilibrio. Usted viene aquí que tenemos el componente AB, recuerden que está de 30 grados, AL, donde la fuerza aquí que está ejerciendo es 1.75 kilonewton, y la fuerza que está contrarrestando AY de 10.5 kilonewton, que es lo que vamos arriba, ¿se acuerdan? En pocas palabras, si este nodo que está aquí, que es el de A, combinado con AL y AB, significa que AY tiene una capacidad de soporte de 10 kilonewton, mientras que la fuerza que está ejerciendo el peso muerto y de pronto algo de viento es 1.35 kilonewton. Y en un ángulo de 30 grados que reparte hacia AB y hacia AL. ¿Ok? Este es el dibujo. Entonces, en X, entonces el componente AL más AB por coseno de 30 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque está en equilibrio. Bueno, en equilibrio las fuerzas son igual a 0. ¿Listo? Componente X, véanlo, AL más A por B por coseno de 30. Es decir, esto es una, por el método Gauss-Jordan. Entonces, en Y, ya el valor es 10.5 menos 1.75 más el segmento AB por seno de 30. Acuérdense, contrario, coseno y seno igual a 0. Entonces, este valor finalmente se despeja. En el caso del AB da menos 17.5 kilonewton, y en el caso del AB y en el caso del AL da 15.15 kilonewton. Miren que el AL da positivo, está a tensión, y el AB da negativo, a compresión. Ven, me voy un poquito a la parte de la figura de arriba, y es lógico, ¿por qué? Mira, está presionando este valor, y dicen que cuando el componente de A a L es a tensión y el componente de acá AB a compresión. Y es lógico, miren, si yo llego y está la fuerza ejerciendo hacia abajo, me comprime lo de arriba, es como la parte del techo arriba está a compresión. Si uno pudiera dibujar como una curvita de AB, estaría curvando hacia arriba. ¿Por qué? Porque están los componentes comprimidos a compresión. En el caso del componente AL, estaría a tensión, alándose. Alándose entre ellos, entre A y L se alarían. Y entre el componente AB se comprimiría. Es decir, en este caso, el componente AB sería un poquito más pequeño porque está comprimiéndose. En el caso del AL se alarían entre ellos. Bueno. Entonces, este es el nodo A. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno. Recuerden que el video queda para que ustedes lo verifiquen. Después puedan ver con más calma. Y pasamos al nodo L. El nodo L es la combinación ya con el elemento AL, que es donde venimos. La parte de arriba LB y con el que está al lado derecho, LK. Entonces, asumimos lo mismo, está en equilibrio, en donde el valor LK menos AL da igual a 0. Recuérdense, me paro aquí, estoy en el centro del punto L, ¿cierto? Si me voy al lado derecho, LK es positivo. Si me voy al lado izquierdo, AL es negativo. Entonces, LK más AL es igual a 0. Y finalmente, LK menos 15.15. ¿Y de dónde saqué el punto AL? ¿Se acuerdan dónde es? ¿Dónde lo saqué? Del primer nodo. Primer nodo está a tensión y el AL es 15. ¿Sí lo ven? Ahora, LK menos
15.15, pues despejo. Entonces, este valor que está negativo pasa a positivo y LK es igual a 15.15 o 15.155 y está a tensión. El caso del LB, como no tiene componente, LB es igual a 0. Es decir, ahí no hay cargas, ni negativas ni positivas. Ahora, mire que es lógico, si el componente de AL es 15, atención, lo que me recibe el componente LK es 15, atención. Si lo ven, que tiene una lógica AL y me resuelve la tensión el LK. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, pasemos al nodo B. El nodo B, recuerden que está encima del A. Acuérdense, ya ahí ya la carga no se divide en la mitad. Recuerda 3.5, acuérdense que en el A se dividió a la mitad. Y ya vamos a calcular algunos elementos, es decir, ya en el punto A y el punto L hemos calculado ciertos segmentos que nos van a ayudar a poder calcular el nodo B. Recuerden que el nodo B estaba arriba a compresión, ¿se acuerda? Y abajo estaba a tensión. Que les decía, se están comprimiendo entre A y B. Bueno, es importante tener el caso para poder entenderlo. Entonces, vamos a ver el componente en X. Entonces, en X, el componente BC no va solo, va con el coseno de 30. Recuerde que es cateto opuesto, coseno de 30. Y en el caso de X, en el caso del valor de BK sería otra vez coseno de 30. NX. Y el que está al lado contrario, que es el componente AB, es menos coseno de 30. Y es igual a 0. Lo mismo de antes, porque está en equilibrio, porque está fijo, no se mueve. Entonces, orden de ideas, pues, calculamos los valores y me da la ecuación BC más BK igual a 17.5. Entonces, a 17.5, acuerden de arriba, de los componentes que hemos calculado hasta ahora. Esa es una ecuación que vamos a utilizar más adelante, bueno, para poder despejar. En Y, pues, BC, ahora ya no es coseno, sino seno, menos BK, porque BK va hacia abajo, ¿ven? Y menos 3.5 menos AB. 3.5, ¿por qué? Porque es la carga que está hacia abajo, ¿recuerdan? La carga que está encima, que es la carga muerta, menos AB por seno de 30, que es el que está menos hacia abajo, igual a 0. Entonces, finalmente, BC menos BK, que está arriba, igual a menos 10.5. Aquí hay dos ecuaciones con dos incógnitas, y ya saben ustedes, el método Gauss-Jordan está ahí, o diferencial de ecuaciones, o ustedes lo calculan como es, y ahí calculan ya el valor de BC igual a menos 14 kilonewton negativo, y en el caso de BK, menos 3.5 kilonewton. Ambos están a compresión, tanto el BC como el BK. Subamos un poco y modifiquemos. Es decir, recuerden que la parte de arriba estaba a compresión el AB, entonces el BC sigue a compresión y el BK igual. Recuerden que el L hacia LB está en 0. Ahí se quedan nulas. Y que el LK y el AL está a tensión. Entonces, miren, hacia arriba compresión, hacia abajo tensión. Casualmente aquí estamos en un valor que es LB 0. Bueno, porque ahí se unen tanto compresión como tensión. Bueno, entonces calculamos ya el punto B. Ahora pasamos al nodo K. El nodo K, igual, sumatorias en 0,
Aquí está, esto es muy importante el gráfico. Entonces estamos en K, entonces KC hacia arriba, venimos de LK, que viene de la parte de abajo, y después hacia la derecha avanza en KJ, que tiramos hacia el centro del techo. Y pues tiene un ángulo componente de 30 grados. Entonces se hace en X, te acuerdas que es KJ también en positivo, menos LK en negativo, menos BK en coseno, de 30 igual a 0. Se despeja y me da que KJ es igual a LK más BK coseno de 30. Tenemos esta ecuación ahí, dejémosla ahí. En Y tenemos que en positivo KC, que va hacia arriba, sube, positivo, más BK seno de 30, que va hacia un componente hacia arriba, el BK, igual a 0. Entonces KC es igual a menos BK seno de 30. Esto puede ser igual también igualarlo a 0. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y se despejan. Método Gauss-Jordan. Esto es de álgebra y alcanzamos a ver al comienzo de la unidad estática, ver ese método de repaso, acuérdense. Pues finalmente el valor sale el calor KJ igual a 12 y el KC igual a 1.35 a tensión. Volvamos a subir arriba. Entonces, miren que el KJ y el KC a tensión. El KJ y el KC a tensión. Entonces miren que los elementos que van arriba están a compresión y los que están abajo quedan a tensión. Recuérdense. AL a tensión, LK a tensión, KJ a tensión, KC a tensión. Ahora, los elementos que están arriba, AB a compresión, AK a compresión, AC a compresión. ¿Sí ven? Entonces, los que están encima del techo están a compresión y los que están abajo son a tensión. Y finalmente llegamos ya al último componente. Bueno, últimos dos, que hace y D. Es vital el gráfico. Entonces, digamos que el componente de arriba, y ya sabemos a qué va a estar. Recuerden que los de arriba quedan a compresión y los de abajo a tensión. Entonces, miren el componente, la carga 3.5. En el punto C. Y el ángulo de 30 grados. Entonces, en eje X, C de coseno de 30 más CJ, 49 grados, más BC con 30 grados. ¿De dónde sale este componente de 49 grados? Pues se despeja de los valores que están en el ángulo que está causando acá con respecto al CD y al BC, 49 grados. Y tenemos la ecuación finalmente CD coseno de 30, CJ, igual a menos 12. Una ecuación. Ahora, en Y calculamos la otra ecuación. Se suman los valores negativos, positivos, y tenemos la ecuación CD, que ambos están en la ecuación, seno de 30, es un valor finalmente, menos CJ. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas similares, método Gauss-Jordan, y calculamos el CD. CD es igual a menos 10.5 y el otro menos 4. Ambos están a compresión. ¿Por qué? Son la cima del techo, la parte exterior del techo. Por eso están a compresión. Ahora, el nodo D, acuérdense que está en la parte de nodo D, vean, acá está arriba. El nodo D está en la cúspide y el nodo D se tiene ya al final del elemento y porque ya comienza a decaer. Aquí van a enfrentarse dos tipos de fuerza, tanto a compresión como a tensión. Acuérdense que del C, del B, el A viene a compresión y el caso del LKJ viene a tensión. Probablemente ahí se repartirán. Entonces, el valor D, dibujamos, está la fuerza ahí, están los ángulos de 30 y 30 y los componentes CD, DE y DJ. En X igualamos a 0
DE positivo menos CD negativo. Miren, aquí está. Uno va hacia la derecha y el que va hacia la izquierda es negativo. Entonces, DE igual a CD. Primera ecuación. Ok. Posiblemente en Y ya son los ángulos. Entonces, menos CD menos DE seno de 30 más menos la carga del techo del peso, 3.5, menos DJ igual a 0. Se despeja. Queda todo igual en DJ. Y comenzás a reemplazar DCE con CD. Y una vez encontrás eso, pues despejas. Encontrás que DE es igual a 10.5 kilonewton. Recuerden que DE va hacia adentro, mira, hacia un lado, a compresión, sigue siendo en la parte exterior. Y la que va hacia adentro, hacia el centro, DJ, está a tensión. Ok, muy parecido a lo que les decía ahorita. En la parte de arriba se va todo a compresión. Acuérdense, A B compresión, B a C compresión, C a D compresión, ahora de D a E compresión, pero hacia adentro está tensión. Lo mismo que veníamos de A a L tensión, a K tensión, a J tensión. Entonces, eso se replica otra vez. Al otro lado, como es gemelo, pues dirían todos a compresión y acá abajo todos a tensión. Y con eso terminaríamos el último nodo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una compañera en el chat pregunta que si la compresión siempre da negativo. En este caso acá, sí, porque tomamos, recuerden, es esencial lo que dijimos acá arriba. Si se supondrá que todos los elementos están en tensión, se supone. Bueno, y se supone ¿por qué? Porque finalmente, como están amarrados, son nodos amarrados, entonces digamos que ustedes se tomen de las manos y comiencen a alarse entre ustedes, digamos que están a tensión, pero no todos están a tensión, hay unos que reparten fuerzas y unos serán 0, en el caso del punto, ¿se acuerdan? El punto creo que el que está al lado del A, y para eso dicen que esto figurará siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos, es decir, que es contra. Y para eso, en estas dos condiciones, entonces ahí es donde dice, si es negativo, esa compresión, y eso es positivo, esa tensión. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos haciendo la sumatoria de fuerzas, y si la fuerza entre ellas están uniéndose, se vuelve negativo. Pero está compresión. Y si las fuerzas están saliendo, se vuelve positivo. Por eso está a tensión. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Profe, o sea que en la estructura, si ya calculamos, digamos, todos los valores en el nodo C, esos van a ser iguales al nodo E, pues como, o sea, como son iguales del otro lado. Son espejos, ¿cierto? Son espejos. Y mire que todo se vio. Todo lo de arriba, A, B, C, D, quedó a negativo, a compresión. Y todos los elementos en la parte de abajo quedaron todos a tensión. Y los valores que ustedes calcularon, pues excepto el D, porque el D está para ambos, el C es igual a E, el B igual al F y el A es igual al G. ¿Ok? Ahora, también el L igual al H, el K igual a I, en caso del J no, porque pues, es uno solo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Se llaman estructuras simétricas o gemelas. Donde hubiera una figura cambiada que yo hubiera colocado, ¿no? Que esa cercha la quiero hacer un poquito más alta, pues cambiaría. O si estas dimensiones fueran un poquito más amplias, cambiaría. Bueno, ahora, miren lo maravilloso que tenemos en este territorio. Aquí nunca calculamos el peso de la nieve. Ustedes imaginan, yo al principio de ustedes les coloqué unos ejemplos sobre unos techos en países donde cae nieve, donde caía. Entonces, digamos de que estas cargas serían
mucho más altas si aquí hay una nieve y aquí se acumula nieve y pues esto fallaría. En el caso aquí tuvimos en cuenta el viento, pero el viento es ínfimo. En el caso de la nieve, acuérdense que es agua con una densidad del 1 y el peso es bastante alto. Por lo tanto, si ustedes estuvieran diseñando esto para un país en el cual cae nieve, tendría que ser mucho más fuerte, porque la nieve a veces alcanza pesos exorbitantes, 3 metros, 4 metros de nieve y puede caer en el techo. ¿Alguna otra pregunta? Estimado tutor, usted siempre nos ha hablado de la estructura, pero más que todo la que se posesiona. Pero en caso de los parales, estos también tienen que ser medidos correspondiente a la estructura a la que se posesiona. En cambio de los parales, me refiero ¿Cuáles parales? a las columnas donde se sostiene la estructura. Bueno, en el caso de ahí estamos asumiendo que la columna está acá, en la posición de A y en posición G. Ahí están las columnas. Digamos que eso es otro cálculo, que todavía no hemos llegado hasta allá. Y como el que vimos ahorita en la columna, ¿se acuerdan la columna que vimos en el ejercicio número 2? Sería muy similar. Pero en este caso solamente estamos teniendo en cuenta la cubierta. Bueno, es decir, la columna que soporta este techo, todavía no hemos tenido en cuenta. Ahora, lo mínimo que la columna debe resistir, pues es la sumatoria de estas fuerzas aquí en esta posición. Bueno, en ambos elementos. ¿Alguna otra duda? Bueno. Muchas gracias, muy atentos. Espero que les haya servido. Recuerden que cambian los datos y las unidades. Es muy importante. Es vital hacer el gráfico de fuerzas en cada nodo. Eso nos ayuda bastante. Bueno, que tengan muy buena noche. Muchas gracias, profe. Les haya servido y que, bueno, que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, profe. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Me puede mostrar el primer ejercicio? El de la tuerquita. No, ¿Con que quién ahorita hablo? me estoy haciendo con Samuel. Ahí me Hola. surgió una duda. Hola, Samuel. Pero ya pasó Bien. las. Sí, nomás es una cosita, una cosa muy pequeña, ¿sí? Dale, Samuel. Ahí más abajito, ahí donde dice círculo, figura, cuadro y círculo, ahí por qué a menos 7.68583. ¿Es porque porque está vacío? Exacto. Yo te colocaba acá la figura, esta figura, ¿la viste de pronto? Que para pues no creo que cancele esa parte. yo creo que esta figura y la idea era que se dieran cuenta de que había un vacío. Entonces yo voy a poner un momento de inercia en un vacío, pues no se aplica. Bueno. Entonces ahí se restarían, ¿cierto? Ahí no sería Sí. suma, sino que... listo. Es suma. Lo que pasa es que la gente cree que la suma es... No, es que cuando uno suma y un valor negativo se resta. Pero uno suma los dos momentos. Entonces, digamos, si está negativo, pues se resta. Pero es una suma finalmente. Listo. Sí, no va a ser a todo tutor. Ok, listo. Bueno, que tengan una muy buena noche y que ojalá les haya servido y que pues comiencen a realimentar muy bien para que sus compañeros puedan también realimentarse y trabajar en equipo. Bueno. ¿Cuándo nos llegaría la grabación, tutor? Apenas se cuelgue, queda ahí. Es la gran ventaja que tiene Skype. Uno cuelga y queda ahí la grabación. Listo, ok. Muchas gracias. Con mucho gusto.